Iglesia de Jesucristo, muy buenos días. Qué bendición nuevamente con ustedes en esta preciosa mañana. Gracias le damos a Dios una vez más por este maravilloso día, por esta nueva oportunidad. Qué bendición, amados hermanos. Le damos gloria y honra a Dios por la fidelidad que Él nos permite tener en medio de esta situación. Por eso es necesario que cada día estemos dispuestos para toda buena obra, porque llegó el momento de que la buena obra se dé en medio de cada situación adversa. Por eso es necesario, amado hermano, que mantengamos los sentidos ejercitados, como dice la Escritura y como lo manda la Escritura propiamente, que tengamos los sentidos ejercitados, porque ahora más que nunca necesitamos hacerlo. Por eso le damos gloria y honra al Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias. Padre, te bendecimos y te glorificamos en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos brindas de estar en tu dulce y santa presencia con la única intención de adorarte, Dios, de glorificarte, de exaltarte y reconocerte en todos nuestros caminos, Señor. Que seas tú obrando poderosamente en el nombre de Jesús y que tomes control de la iglesia, Señor, que hoy está reunida en el nombre de Cristo en torno a ti, Señor. Y que guiados por el Espíritu Santo, Señor, nos lleves a la convicción de esta palabra que hoy traes para nosotros, Dios mío, en el cual te pido que seas propicio, Señor, a la necesidad espiritual, ministerial, Señor, de cada uno de tus hijos que se reúnen en torno a ti, Señor, para aprender de ti lo que tienes para nosotros, para poder seguir creciendo en el conocimiento y la sabiduría. Por eso, Señor, te pido que hoy tomes control de tu iglesia, de tus hijos, de tu pueblo, y que obres un milagro más de los tantos que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Padre de la gloria. Hoy te bendecimos unidos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Continuamos con el tema altar de Dios, séptima parte. Estuvimos hablando los domingos anteriores sobre el primer punto, que era el altar, propiamente el altar. Vamos a ver el segundo punto en esta parte que iniciamos hoy con los sacerdotes del altar. Los sacerdotes del altar. No puede haber un altar si no hay un sacerdote que dirija, un sacerdote que ministre, un sacerdote que alabe a Dios, un sacerdote que verdaderamente viva en santidad, para mostrar verdaderamente a través del sacerdote lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, amados hermanos, entramos directamente al tema de hoy, los sacerdotes del altar. Vamos a Levítico 6, 8, 10. Levítico 6, 8, 10. Y dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que estas son las instrucciones en cuanto al holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche y hasta la mañana, consumiéndose en el fuego del altar. El sacerdote se pondrá de su vestidura de lino y cubrirá su cuerpo con calzoncillos de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, recogerá las cenizas de encima del altar y las pondrá junto al altar. Estamos viendo aquí unas instrucciones específicas que el Señor le dio a Moisés para que Moisés instruyera a los sacerdotes de esa época en cabeza de Aarón. Y es por ello, amado hermano, que vimos la primera parte con respecto al altar de Dios. Ese altar que nunca puede estar apagado, como enseñábamos, y que ese altar debería permanecer día y noche encendido con fuego, porque en eso consiste un verdadero altar, el altar de Dios. Vamos a ver el propósito que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Mostrar la procedencia del sacerdote, sus características, sus funciones, su vestimenta con el cual lleva a cabo los sacrificios, cómo debe presentarse delante del altar y cómo debe permanecer. Esas dos palabras las sigo recalcando. Cómo debe, escuche, cómo debe presentarse delante del altar y cómo debe permanecer. Dos palabras que tienen que ver con nosotros hoy como sacerdotes de Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Así que, amado hermano, vamos directamente al tema.
2. Los sacerdotes del altar. Levíticos 6:10. Y lo leemos nuevamente. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y cubrirá su cuerpo con calzoncillos de lino cuando el fuego haya consumido el holocausto. Recogerá las cenizas de encima del altar y las pondrá junto al altar. Los sacerdotes han formado parte del cristianismo desde el principio y tienen sus raíces en el Antiguo Testamento. Y para ello, pues vámonos directamente al Antiguo Testamento. Esto tiene que marcar un precedente para cada uno de nosotros con respecto a la responsabilidad, al compromiso, a la seriedad, a la honestidad y a la integridad que debemos tener como sacerdotes. Y aquí en el Antiguo Testamento nos va a mostrar las características específicas de cómo debía ser un sacerdote, cómo se debía comportar, cómo tenía que actuar, cuál era su función específica. Porque esto, ahora que lo aprendamos, no vayamos a decir como usualmente decimos. No, es que eso pertenece al Antiguo Testamento. Ya es hora que nos saquemos de nuestro corazón y de nuestra mente esas cosas que nos han enseñado que el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver. No tendrá nada que ver para aquellos que verdaderamente no quieren un compromiso y no quieren aprender mucho más del Señor. Pero déjeme decirle que las raíces vienen de allí. Y yo no puedo olvidarme de mis raíces. Usted no puede olvidarse de sus raíces, porque entonces tu presente no tendría un sostén, no tendría un fundamento verdaderamente. Es necesario que atendamos lo que Dios quiso mostrarnos desde el principio de la creación del mundo, desde el principio de la ley. Gloria a Dios por la ley, porque ella es la radiografía que mostró el pecado del hombre. Por eso, amado hermano, tengamos mucho cuidado al decir tantas cosas que a veces las decimos sin sentido y sin un conocimiento profundo. Es el término más común usado para identificar a un miembro ordenado. El primer uso del término de este libro está en Génesis para identificar el ministerio del Melquisedec. Melquisedec, que aparece de la nada en un encuentro con Abraham en Génesis 14, 18, 20. Y en Génesis 14, 18, 20 dice lo siguiente: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y fue un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién fue? Un sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham con estas palabras. Mire que una de las posiciones y las funciones verdaderamente de un verdadero sacerdote es bendecir al pueblo, es bendecir a la iglesia, es exaltar el nombre de Dios, es instruir, es formar, es anunciar lo que Dios le dice para que se la transmita al pueblo. Y no podemos, amado hermano, desapercibirnos de una verdad tan grande que Dios quiere enseñarnos para que fundamentemos el carácter espiritual a través del sacerdocio que hemos recibido a través de Jesucristo. Porque hoy tenemos un sacerdocio, pero a través de Cristo. Amén. Vamos a aprender mucho, porque hoy vamos a considerar la seriedad y la responsabilidad que tenemos hoy en día delante de Dios como sacerdotes por Cristo. Y mire la bendición tan maravillosa que Melquisedec le da a Abraham. Dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y dióle a Abraham el diezmo de todo. Aquí estaba exaltando verdaderamente lo que Dios había hecho en favor de Abraham. Acuérdense que Abraham venía de haber enfrentado una guerra con los enemigos de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí Melquisedec está exaltando a Dios. Está exaltando a Dios porque bendijo a Abraham, protegió a Abraham, dirigió a Abraham. Amén. Y entregó los enemigos en sus manos. Y Abraham, en señal de agradecimiento y de un cumplimiento de una persona verdaderamente obediente y temerosa de Dios, le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿A quién? A Melquisedec, al sumo sacerdote, como lo dice Génesis textualmente. Más tarde se desarrolla un sacerdocio levítico.
Después de esto se va a iniciar verdaderamente la carrera del sacerdocio. ¿A través de quién? De la tribu de Leví. De la tribu de Leví. ¿Por qué no de Judá? ¿Por qué no de otra tribu? Si eran 12 tribus. ¿Por qué a Dios le plació verdaderamente tomar una tribu? Y tomó la tribu de Leví, que es el sacerdocio levítico, bajo Moisés, que se mantiene durante varios siglos en un sacerdocio asociado con el templo judío. Es deber del sacerdote judío ofrecer sacrificios a Dios en nombre del pueblo. Escuche, es el deber del sacerdote judío ofrecer ¿qué? Sacrificios a Dios en el nombre del pueblo. En el nombre del pueblo. Jesús llegó a ser conocido entre los cristianos como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Fue el último sumo sacerdote en la tierra. ¿Quién? Jesucristo. De ahí en adelante, nada más. No hay más sumo sacerdote. Él selló el ciclo. ¿Cómo les parece? Para que nadie más venga a colocarse un título jerárquico más alto del que no se merece, ni el que Dios tampoco ha permitido. Ni Dios ha designado a nadie más como sumo sacerdote. Él fue el único sumo sacerdote, el último sumo sacerdote, ofreciendo que su propia vida como un sacrificio puro, sustituyendo el antiguo sacerdocio. ¿Qué vino Jesús? A sustituir. Él fue el que sustituyó el antiguo sacerdocio. En él se cumplió lo que había de venir. Todo lo que se inició a través de Melquisedec, del sacerdocio levítico, se cumplió fielmente, directamente, vivamente en nuestro Señor Jesucristo. Porque de Cristo para acá lo que hay es sacerdotes. ¿A través de quién? De Cristo y de nadie más. Hoy le damos gloria a Dios. Hebreos 9, 11, 12. Mire lo que dice. Pero presentóse Cristo como sumo sacerdote. Escuche lo que aquí está dando testimonio en la escritura. Presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, para que alguien pueda decir, no, pero no, es que no es de este mundo, no es del mundo que estamos. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre. El altar más grande de la historia, Cristo, el altar más grande de la tierra. No tuvo necesidad de ofrecer machos cabríos ni novillos. Él era el cordero. Él se ofreció como el cordero para sacrificar en el altar de la cruz. Allí fue sacrificado con su propia sangre. Se hizo el sacrificio expiatorio más grande del mundo, como lo dije anteriormente en una de las prédicas. Por eso, amado hermano, esto es para deleitarnos hoy con su propia sangre, consiguiendo que una redención eterna. ¿Qué consiguió con todo eso? Tu redención, nuestra redención. Ahora, examinando el contexto del sacerdocio y su orden jerárquico, vamos a ver lo que dice primero Éxodo 28:1. Y mire lo que dice. Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿Para que sean qué? Mis sacerdotes. Mire cómo está hablando Dios directamente. ¿A quién? A Moisés le está hablando directamente. Dice: harás llegar delante de ti, dice, de ti, a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean ¿qué? Mis sacerdotes. A Aarón
y a Nadab, a Abiud, a Eleazar y a Itamar, hijos de Aarón. ¿Eran quiénes? Los hijos de Aarón, los últimos que acabo de nombrar. Siendo Aarón constituido en eso entonces sumo sacerdote. Entonces, después de Melquisedec, que fue un caso aparte, un caso verdaderamente incógnito, pero con una gran profundidad teológica, del cual hoy Cristo es el representante de ese sumo sacerdote a lo que Cristo fue cuando estaba en la tierra. Ahora, amado hermano, Aarón fue primer constituido como sumo sacerdote de Israel y sus hijos los primeros sacerdotes. Sumo sacerdote Aarón y sus hijos sacerdotes. Igualmente los demás levitas estaban ¿qué? Liderados por los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, ya que solamente la tribu de Leví, como lo dije anteriormente, estaba ¿qué? Apartada para este propósito, única y exclusivamente la tribu de Leví. Algo había allí tan especial, algo vio Dios en la tribu de Leví que no vio en las otras tribus, para que llevara a cabo este gran ministerio, esta gran tarea, esta ardua tarea de ministrar en el altar, de ministrar en el santuario. No crea, amado hermano, que usted puede de larín larán ministrar en el santuario de Dios. Usted no lo va a poder hacer, a no ser que sea designado por el mismo Dios. Y esto me preocupa verdaderamente. ¿Cómo estamos llevando un sacerdocio irresponsablemente, sin los fundamentos, sin los principios? Hemos hecho una fusión entre la verdad con lo que yo me imagino y con lo que yo pienso para llevar un sacerdocio de esa forma, como hoy el mundo lo pretende hacer, y aún mucha gente del pueblo de Cristo también lo está haciendo igual. Y esto verdaderamente hay que pensarlo. Esta tribu fue apartada única y exclusivamente para este propósito. Hago un énfasis aquí en: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo. Dice: el sacerdocio de Israel no se ganaba por el esfuerzo o se podía aspirar a este por medio de la ambición, o por medio de un sorteo, o por medio de un sistema que se llama hoy dedocracia. Dedocracia, a punta de dedo. Usted, porque vemos ciertas características en alguien, características basadas en un comportamiento externo, creemos que esa es la persona que va verdaderamente a ocupar un ministerio dentro de la iglesia de Cristo. Ese ministerio se llama el dedocracia. Al estilo mío, conforme a mi pensamiento, que es lo que yo creo. Pero a mí, la palabra de Dios me está dando unas indicaciones correctas, prácticas, pero muy correctas, pero muy responsables, muy serias. Por eso Dios eligió a una tribu especial. Hoy todos quieren una posición, muchos por ambición. No estoy diciendo que todos, pero de que los hay, los hay. Colocamos a cualquiera simplemente porque tiene ciertas características externas. Pero tú conoces el corazón, amado pastor. ¿Conoces el corazón de tus ovejas? Conocerás algunas cosas como las conozco yo, pero el corazón lo conoce Dios. Y como Dios es el que conoce el corazón del hombre, por eso es que tenemos que ir al altar de Dios. ¿Sabes para qué? Para pedir información y que Él nos ilumine a la persona correcta. Porque aún el mismo Jesús, siendo en forma de Dios, que no estimó ser igual a Dios ni tuvo cosa que aferrarse, aún inclusive despojándose de sí mismo para ser como uno de nosotros, ¿sabes qué? Dependió todo el tiempo que estuvo en la tierra de su Padre, del Dios eterno. Y cada situación
que iba a llevar a cabo, la consultaba en el altar. En ese altar donde él se comunicaba con su padre. ¿Sabes para qué? Para recibir información de primera mano y directamente por la boca de Jehová, para llevar a cabo el propósito de Dios. No el propósito mío, ni el propósito de una comunidad, ni el propósito de un pastor. Es el propósito de Dios. Y esto debemos tenerlo muy en claro hoy, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Los levitas no podían aspirar a este ministerio por ambición. Solamente se podía heredar, ¿por qué? Por derecho de nacimiento. Uno debía de nacer dentro de la familia del sacerdote. Este debía ser directamente de la tribu de Leví, no de ninguna otra tribu. ¿Cómo les parece? Hoy le damos gloria y honra al Señor. La tribu de Leví, cuyos integrantes son los llamados levitas, es una de las 12 tribus de Israel. Se trata de los descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob. El tercer hijo de Jacob. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando de Jacob? Que el último tema, ¿qué? Fue el beneficio que produce un altar con fuego. Bendito es Cristo Jesús. De acuerdo con la Biblia, los levitas fueron consagrados por Dios. ¿Por medio de quién? De Moisés. Fueron consagrados por Dios por medio de Moisés. ¿Hoy por quién son consagrados? Esta es la pregunta que salta hoy. ¿Por quién son consagrados hoy? Todos los ministerios o las personas que colocamos a cargo de la obra del Señor. Por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo y luego del ¿qué? Del templo de Jerusalén. Eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo, donde ejercía el ministerio desde los 30, escuche, desde los 30 hasta los 50 años. En otra edad no podían hacerlo, excepto para hacer ¿qué? Guardias junto a sus hermanos. O porteros, vamos a llamarlos así. No eran desechados después que pasaba una edad o antes de la edad. No, eran tenidos en cuenta. Pero ya no, ni para sumo sacerdote, ni para sacerdotes, ni para los levitas común y corriente. No, eran para porteros. Mire todo esto, amados hermanos. Número 3:12 dice: en cuanto a mí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los que abren la matriz entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Serán míos. Mire esta propiedad, míos. Dios mío, esto es tremendo. Esto es grande y maravilloso. Hoy tú eres de Cristo. Hoy tú eres de Cristo. No te quepa la menor duda. Yo no sé si lo crees. Pero hoy lo estoy declarando porque la palabra sí me lo declara. Porque yo hago una declaración porque la palabra me la declara. Pero no hago declaración humana donde la palabra no está por ningún lado. Esa declaración humana no sirve. Es la declaración que declara la palabra. Y nada más. Mirando este orden, amado hermano, el orden de Dios, con el llamado de tiempo completo, los levitas deberían subsistir de la misericordia de Dios. Porque eran llamados de tiempo completo. Ahí no había tutías, ni había otra alternativa. No, yo voy dejo esta aquí y que me reemplace a alguien mientras yo voy allá a la parcela a sembrar la yuca, a ver el ganado. No, eran apartados. Cuando Dios te aparta es para el servicio de Él y exclusivamente de Él. Escúchalo. El Antiguo Testamento no ha pasado de moda. Hoy está más vigente que nunca a través de Cristo, porque Cristo vino a hacer cumplir lo que en el Antiguo Testamento verdaderamente con respecto a los propósitos de Dios se dieron, para que nosotros entendamos que Dios quiso un pueblo, a formar un pueblo, a construir un pueblo para Él, exclusivamente para Él, y no para compartirlo con nadie. No para que se enreden los negocios de la vida. No para que se enrede en la política y en ninguna de esas clases de esas cosas que hoy en día están de moda. Y usted tiene que entender esto, amado hermano. Por algo Dios estaba escogiendo a un pueblo
a una tribu especial para este gran ministerio que no podía descuidarse. Porque el altar no se puede descuidar. No se puede descuidar la presencia de Dios. Pero estamos hablando aquí de qué? De una exclusividad para un ministerio. Todos somos ministros, pero no todos tienen ministerio. Todos somos ministros hoy en día de Cristo, pero no todos tienen ministerio. Pero aquí, textualmente, los levitas estaban apartados de tiempo completo para el ministerio del tabernáculo y después del templo. Como quien dice, no podían hacer más nada. Y como no podían trabajar, ni podían devengar un sueldo, sembrando, viendo su ganado, o con posesiones, o haciendo negocios aquí o negocios allá, entonces ellos tendrán que depender de Dios a través de las ofrendas y los diezmos que entraban en el templo. Deuteronomio 18, 1, 2 lo dice. La provisión para los levitas. Y dice, los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción, y no tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido, así como Dios es tu heredad, iglesia de Cristo, como Cristo lo prometió. Es así. Es así, mis amados hermanos. Y no tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad. Dile a tu hermano que está allí a tu lado. Dile a tu cónyuge que está a tu lado. Escúchalo, díselo. Díselo. El Señor es tu heredad. Cristo es tu heredad. Y nadie más. Porque Dios lo ha prometido. Así como se lo prometió a los levitas, hoy te lo está prometiendo a ti. Los levitas no poseían tierra, su única función era de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén. La adoración, la alabanza, las ofrendas, entre otras tareas. Vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Una parte de ella era destinada a los levitas, quienes la tomaban para sus propias necesidades. Y no que esto no estaba controlado, todo estaba controlado, porque tampoco era para hacer y deshacer como hoy en día se hace. No. Bendito sea Dios. Basado en esto, amado hermano, podemos ver que hay un llamado. El llamado está en el fuego. El llamado no está en un escritorio ejecutivo. Porque hoy hay pastores ejecutivos que se encargan únicamente de oficinas, de papeleo y cuestiones parecidas. Yo no sé de dónde salió ese ministerio. Todo para Dios es con un llamado especial. Y esto debemos hoy mirarlo desde la óptica de la palabra de Dios y no de la suposición mía, ni de la filosofía que he tomado de allá y de acá y la he tratado de meter a la iglesia, desplazando la palabra de Dios. Y no podemos hacer eso. Miramos el llamado de Dios a Moisés, Éxodo 3, 1, 10. Fue precisamente ahí donde Dios llama a Moisés. ¿Se acuerda cuando la zarza? Después que el Señor Moisés cometió un crimen en la tierra de Egipto, matando a un egipcio por salvaguardar la vida de un hebreo, pensó que nadie lo había visto, y un tercer ojo que estaba por ahí rondando, como el mismo tercer ojo que está por ahí rondando cuando tú sales, que crees que ninguno te está dando cuenta, déjame decirte que debes tener cuidado. Hay un tercer ojo. Porque son tres en el asunto. Pero hay uno universal que no cierra nunca su párpado, que es el ojo de Dios. Esas son las 24 horas del día. Y lo bueno del caso es que se no parpadea. Se mira día y noche tu corazón, tu actitud, tu comportamiento.
Y fue cuando se dieron cuenta y por temor sale huyendo de Egipto. Sale corriendo. Tuvo miedo. Se llenó de terror. Así como cuando Jacob tuvo miedo y se llenó de terror huyendo de Esaú su hermano. Así le pasó a este hombre llamado Moisés. Y un día andaba por ahí en el monte, cuando en medio de una zarza aparece una llama, un fuego que no se apagaba. Una llama ardiente se manifestó en ese altar. Déjame decirte que en esa zarza estaba el altar de Dios, porque donde Dios se pronuncia es altar. Así como tú eres altar hoy, porque Dios ya se pronuncia en ti. Ya no se pronuncia en una piedra, ni se pronuncia en un árbol, ni en el mar, ni en el río, ni se pronuncia en otra parte. Se pronuncia en ti y en mí, porque hoy tú y yo somos los altares. Aquí se pronunció en esta zarza, en ese altar. De allí salió Dios, la voz de Dios designado a Moisés, designándolo para que fuese el libertador de su pueblo. De ese pueblo bajo el yugo y la esclavitud de un pueblo que lo tenía atado de pies y manos. Pero miremos algo importante aquí que quizás muchos no han observado. ¿Por qué cree usted que el Señor le dice prácticamente a Moisés cuando se acerca, cuando la curiosidad pudo más que el gato, y se acerca a la zarza para ver por qué no se quemaba la zarza? Él quería descubrir cuál era la magia a los ojos humanos. Pero para que somos espirituales entendemos que no hay magia, sino es una verdad latente que está allí al fuego vivo. Porque Dios es una verdad latente que está allí al rojo vivo con ese fuego abrasador. Y salió la voz en esos momentos y le dice: quítate las sandalias, no puedes entrar a este altar con esas sandalias llenas de abominación y de pecado, porque tú vienes de Egipto. ¿No te das cuenta que la tierra que estás pisando es santa? Es santa. Es santa. Y lo santo no puede recibir nada inmundo. Esto tiene una connotación teológica profunda, amados hermanos. Lo santo no puede recibir nada impuro. Por eso el Señor dice que tenemos que sacar que lo vil de lo santo. Miremos lo delicado que es la santidad de Dios. Quítate las sandalias. Bendito es Jesús. Alabado es nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que en ese momento Moisés fue purificado. Moisés fue purificado. Moisés era un criminal, asesino de un egipcio. Cuando alimentamos a diario nuestra vida con el fuego de Dios, amados hermanos, nos purificamos. Cuando usted se habitúa al altar, usted todos los días que baja del altar, déjeme decirle que usted es purificado. Usted viene con una mente de Cristo. Usted viene con una mente espiritual. Usted viene con pensamientos de Cristo. Ahí sí podemos decir que tenemos la mente de Cristo cuando vivimos en un altar, porque salimos purificados. Toda esa inmundicia fue sacrificada, fue quemada por el fuego del Espíritu en ese altar. Ahí Moisés fue purificado, porque ahí está el poder de Dios. Ahí se verá reflejado que impactará en los demás. Y ahí es cuando usted se da cuenta que va a impactar ante los demás. Así como cuando Moisés subió al monte después de tener 40 días de un encuentro personal con Dios en ese monte. Déjeme decirle, amado hermano, que cuando él baja de ese monte, dice la Escritura que su rostro era resplandeciente, que le tocó moverse un velo porque no soportaba el resplandor, y toda gente que lo miraba, eso se desparramaba. ¿Por qué? Porque venía con una unción. Y cuando tú bajas del altar de Dios, vienes con una unción. ¿Por qué no hay unción hoy? ¿Por qué no hay manifestaciones? Porque falta altar a tu vida. Moisés fue purificado en ese altar. Bendito es Dios. Y por supuesto que el poder de Dios se va a ver reflejado. Se va a ver reflejado en nosotros. Va a impactar a los demás con ese llamado santo, como sucedió en Moisés, en Abraham, en José, en Daniel, en David, en Elías, en Eliseo, en Josué. Así, ese llamado
Porque cada uno de ellos fue llamado directamente por Dios. No lo llamó Moisés, no lo llamó Abraham, ni lo llamó ninguno de ellos. Abraham fue llamado por Dios, Josué fue llamado por Dios, Moisés fue llamado por Dios, Daniel, José, todos ellos tuvieron un llamado especial del cielo, no de hombres aquí en la tierra como estamos acostumbrados a la dedocracia. Al fin que tengo con la persona que me cae bien y está dentro de mi círculo social, a ese lo coloco en tal parte y a este otro. Como si la iglesia fuera de nosotros, como si la obra de Dios, mejor dicho, nos hubiera costado a nosotros. Esa le costó a Cristo, no a nosotros. Tú y yo somos administradores y nunca me voy a arrepentir de decir esto. Usted no es dueño de nada. El dueño de todo es Dios. Y Dios nos los permite para que aprendamos a usarlo, a vivir y a convivir y a disfrutarlo, pero no a destrozarlo como hoy la humanidad ha hecho con este planeta Tierra. Lo ha destrozado, ha acabado con él. El sacerdocio no era un llamado para la ambición o la vanagloria. No se entraba a ocupar un ministerio como ese por mis deseos o por mis intereses. Era solo por medio del llamado o invitación de Dios, no por más nada. Iglesia de Cristo, entendamos hoy que el Antiguo Testamento está vigente, y si eso se escribió fue con un propósito, y el propósito hoy Dios lo está describiendo a través de esta enseñanza. Eso es como comparar yo una carrera con el llamado. Esto es como comparar yo una carrera profesional con el llamado. Y se lo voy a desmenuzar un poquito aquí. Debemos tener muy presente que nadie puede estudiar para ser pastor o cualquier otro ministerio. Tan pronto tengamos el llamado de Dios, es necesario que nos capacitemos y seamos formados por el Espíritu y la palabra para poder llevar a cabo el ministerio. Hoy se ven muchos sin llamados estudiando para ser pastor. Y yo puedo escuchar, y a veces yo me río solo, digo yo, caramba. Pastor, estoy estudiando para ser pastor. Yo, ¿cómo va a ser? Y eso, no porque hay que estudiar para ser pastor. ¿Y quién te llamó? No, hay que estudiar. ¿Qué es eso? ¿Dónde dice eso? Hoy estamos enseñando la verdad. Hoy estamos enseñando los procedimientos legales constituidos y reglamentados por Dios. Si usted se va a Timoteo y a Tito, ahí están los requisitos para ser un anciano. No es cualquiera, no es el que te provoque ni el que te caiga bien. Escucha esto, pastor, si me estás escuchando hoy, algún pastor por allí, y tú, líder, que me estás allí escuchando, no es por ese fin que tengo con tal persona o porque está en mi círculo social. No es así. Por eso no confundamos la carrera con el llamado. La carrera es algo que tú eliges. Escucha, la carrera es algo que tú eliges y lo haces por ti mismo. El llamado es algo que recibes y haces por Dios. El llamado es algo que recibes y haces ¿por quién? Por Dios. La carrera promete ¿qué? Posición. Y voy a hacer un cuadro comparativo entre lo que la carrera y el llamado. Mira, la carrera promete ¿qué? Una posición, dinero y poder. El llamado por lo general promete dificultades, sufrimiento y la posibilidad para ser usado por Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? La carrera suele acabar con una jubilación y quizás con muchas posesiones, pero el llamado no termina hasta que te mueras. No hay jubilación. Hoy en día veo pastores jubilados. Dios les dio autorización para que se jubilaran. El llamado es para siempre, así como el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. El matrimonio que viene de Dios, matrimonio propuesto por Dios. Bendito es el Señor. La carrera puede ser interrumpida por circunstancias o acontecimientos inesperados, pero el llamado, Dios te ayuda en las circunstancias más difíciles. Bendito Señor. Pueden haber las dificultades, pero el llamado continúa, porque el llamado viene sellado con el sacrificio, con la entrega,
con la dedicación, la abnegación, la pasión. El llamado viene con eso. Son los ingredientes número 1. Conclusión, los llamados sufrieron persecuciones. Escúchalo. En conclusión, los llamados sufrieron persecuciones, exilios, hambres, vituperios por causa del evangelio y hasta ser sacrificados. La trayectoria de sus carreras no fueron tan comprometedoras y sin embargo cumplieron su llamado de una forma extraordinaria. Y cerramos con 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores? Cerramos la primera parte del segundo punto sobre el sacerdocio. Y lo hemos enfocado en el Antiguo Testamento, porque esos son nuestros orígenes. Porque nada de lo que he dicho hasta ahora con respecto a los levitas, al sacerdocio, ha cambiado. Ahora se ha reafirmado más, con más responsabilidad, donde Dios demanda más honestidad y más integridad. Y más santidad, mucha más santidad. Porque ya hoy no te está dirigiendo cualquier sacerdote. Hoy nos está dirigiendo el sumo sacerdote, Cristo, y el Espíritu Santo que está en nosotros. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él se la alabanza. Fueron elegidos por Dios. No estaba allí por su propia voluntad. Ese privilegio lo recibieron de Dios. Ese privilegio lo recibieron de Dios. Que es el llamado, ¿por qué? Por gracia. El llamado por gracia. Gloria a Dios. A Él sea la honra, la alabanza y toda la adoración. Gracias, amados hermanos. Muchas gracias. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra, para exaltarlo por lo que nos ha enseñado en esta preciosa mañana, esta mañana de gloria, esta mañana de bendición, esta mañana de amor, esta mañana donde hoy se enciende la pasión por ese llamado que Dios te ha hecho, amados hermanos, por ese ministerio que Dios te ha entregado, por ese ministerio que tienes que darle cuentas al Señor. Porque así como Dios vino a pedirle cuenta al que le entregó los talentos, los 5, los 2 y el 1 talento, así Dios te va a pedir cuenta. Porque vendrá el Señor un día y te va a decir: ¿dónde está el ministerio que te entregué? ¿Dónde está el pastorado que tenías que llevar conforme a mi voluntad? ¿Dónde está el cuidado que debiste tener con el rebaño que te entregué? ¿Cuántas perdiste? ¿Cuántas ganaste? ¿A quién elegiste para ocupar y con quién consultaste para ocupar el cargo ministerial? ¿De quién salió la idea, tuya o mía? Dice el Señor. ¿Cómo están tus sacerdotes hoy sirviendo en la iglesia? ¿Cómo están con respecto a la santidad que deben tener? ¿Cómo andan? ¿Cómo entran al altar? ¿Cómo permanecen? Es tu deber, líder. Es tu deber, pastor. El pastoreo no es una llamada. El pastoreo no es dar un discipulado. El pastoreo va mucho más allá de lo que tú estás haciendo. Es un compromiso, porque estás pastoreando unas ovejas que no son tuyas ni son mías, son de Cristo, que pagó un precio por ellas. Aún incluso pagó un precio por ti, como lo hizo conmigo. Hoy le damos alabanza al Señor. Hoy exaltamos el nombre de Cristo Jesús y le damos gracias. Dios, te damos gracias. Eterno y soberano Dios, te bendecimos. Soberano Dios, te exaltamos. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta preciosa mañana
tu dulce y santa palabra, esta verdad que hoy se constituye en nosotros un compromiso mayor, una responsabilidad más grande, Señor, porque estamos comprendiendo que nosotros hoy somos los sacerdotes, hoy somos los servidores, hoy somos los encargados de adorarte, de exaltarte y proclamar tu nombre. Hoy somos los encargados de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, Señor. Hoy estamos elegidos por ti, no por hombre alguno, Señor, no por conveniencia, no por avaricia ni por ganancias deshonestas, sino por amor, por agradecimiento a ti, Señor, porque te amamos, Dios, te obedecemos, porque así lo estipula tu palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra, vive mi palabra si verdaderamente me amas. Eso lo dices tú, Señor, y hoy estamos frente a esta verdad. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias, Dios, por tu rebaño. Gracias por tus elegidos que compraste con sangre. Que seas tú dotándolos, llenándolos más de tu presencia. Muchas gracias te doy en esta preciosa mañana, Dios, en el cual hoy te encomiendo encarecidamente, con ruegos, con súplicas, por el rebaño que me has entregado, para que tú me ayudes, Dios, a pastorearlos, a sustentarlos en tu palabra, en esos pastos delicados, esos pastos verdes y delicados, a esas aguas de reposo, donde van a ser pastoreados por tu amor, por tu palabra, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Que seas tú hoy, Dios mío, tomando el control de nuestras vidas, de nuestro sacerdocio, y nos ayudes a seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, amados hermanos. Que el Señor, Dios Todopoderoso, los guarde en todos aquellos caminos por donde van a andar, siempre y cuando anden por los mejores caminos que Dios ha designado para ti. Que tengan un feliz día. Que busquen la unidad y la paz con todos y sobre todo con la santidad con el cual nadie verá al Señor. Dios me les bendiga en Cristo Jesús. Le damos gloria a Dios en esta preciosa mañana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos que se conectaron, aquellos amigos, aquellos oyentes, aquellos otros hermanitos de otras congregaciones que han sido inquietados para seguir las transmisiones, del cual el Señor hoy ha colocado para traerles una palabra nueva, una palabra renovada. Le damos gloria y honra al Señor. Muchas gracias. Bendiciones para todos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y mis